Hola amigas y amigos, estamos aquí con mi hija en esta tarde, ya llegando la noche, recordando esta experiencia de nuestro vuelo desde el aeropuerto de Estambul a Lahore, una experiencia que sin duda nos gusta compartir con ustedes. Sí, realmente una experiencia inolvidable y bueno, en donde pudimos también recibir la ayuda de Los Ángeles. Pero bueno, ya les vamos a ir comentando cómo se desarrolló toda esta historia. Sí, con mucha ansiedad y ya cansada de haber tenido un vuelo casi de 16 horas para llegar al aeropuerto de Estambul y estar allí esperando casi un día, por fin llegamos a arribar a nuestro avión, que se dirigiría aproximadamente dentro de 5 o 6 horas a Lahore según nuestros boarding pass. Hasta ese momento era un poco todo cansador porque bueno, el aeropuerto de Estambul es bastante grande. Habíamos estado tratando de buscar cuál era la puerta de salida porque nos habían cambiado las numeraciones, entonces no estábamos muy seguras si era la puerta A5, A6, A7. El vuelo ya estaba demorado y se habían agregado 3 aviones más con destino a Lahore, lo que justamente eso fue lo que hizo que el vuelo se demorara prácticamente 6 o 7 horas. Sí, realmente mucho tiempo esperando y mucha ansiedad, ¿verdad, hija? ¿Tú recuerdas eso? Sí, recordamos eso. Bueno, una vez que ya teníamos los boarding pass y ya estábamos haciendo la fila para ingresar al avión, la primera impresión que tuvimos fue un poquito de inseguridad, porque el avión era muy lindo, pero parecía como que le faltaba algo más. Me pareció que era un poco antiguo. Yo creo que sí. Y bueno, también pudimos observar que iba muy lleno, porque iban muchos turistas de otros lados y también personas pakistaníes. Sí, iban muchas personas de Pakistán. Bueno, las primeras horas el vuelo fue totalmente normal. Lo que yo recuerdo, la experiencia buena de esa parte del vuelo es que el avión estaba sobrevolando muy bajo y pasamos por muchos desiertos, por el desierto de Gobi, el desierto de Sahara, el desierto de Arabia Saudita, y se podían ver realmente las dunas, las montañas, los desiertos de arena, y realmente la impresión es decir, wow, qué grande que es el mundo, ¿no es cierto? Tener esa experiencia de ver la inmensidad del mundo, de las montañas, de los lugares. Eso es un buen recuerdo. Sí, ya lo creo. Realmente nos maravillábamos mucho para ver cosas tan lindas, ¿no? Que jamás en mi vida yo imaginaba que iba a estar camino hacia Asia. Realmente nos pareció algo magnífico. Y yo creo que el avión pasó por lugares donde tal vez en ningún momento ningún hombre llegó a pisar esos lugares todavía, porque eran lugares muy, muy inmensos. Probablemente así sea. Lástima que después tuvimos que pasar un momento difícil, porque cuando llegamos al aeropuerto de Lahore, realmente estuvimos mucho tiempo sobrevolándolo sin poder aterrizar. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, recuerdo que, bueno, quien ya haya volado en avión sabe que hoy en día los aviones cuentan en sus asientos con monitores, entonces vos podés ir viendo el estado del vuelo y también podés ver cuántos minutos o cuántas horas o cuántos minutos te faltan para que el avión aterrice, para que llegue a destino. Yo lo que me acuerdo es que faltando 25 o 30 minutos para que pudiéramos comenzar el aterrizaje, ya estábamos bien en dirección al aeropuerto de Lahore, Pakistán. Bueno, el avión obviamente tenía que seguir su dirección lineal. Cuando recuerdo que empieza a girar y veo en el monitor que en vez de seguir derecho empieza a girar, a volver. Y eso se podía ver claramente en el monitor, en la pantalla.
en vez de seguir en la dirección correcta, retrocedió, volvió y empezaba a hacer movimientos circulares que no solo se podían observar desde la pantalla, sino que también se percibían en el avión. Y fue en ese momento en donde empezaron a caerse las maletas de la cabina. Sí, realmente un momento de mucho miedo, porque el avión se movía bruscamente y realmente se hacía difícil poder estar tranquilas. Y también podíamos ver los rostros de los pasajeros que estaban cerca, realmente atemorizados. Tampoco en ese momento veíamos ninguna azafata cerca nuestro, no sabíamos qué estaba sucediendo. No sabíamos qué sucedía porque en un momento cerraron las cortinas y no había gran comunicación. La gente se notaba preocupada, muchos de ellos ya estaban mareados y permanentemente parecía como que se volvía a retomar la dirección hacia La Jore y después volvía otra vez a su punto anterior. Sí, realmente estábamos desconcertadas y también pudimos observar que algunos pasajeros estaban entrando casi en pánico. Sí, sí. Y se levantaban de sus asientos y comenzaban a caminar tratando de recabar alguna información, lo cual no sé si lo lograban porque iban y volvían. Realmente era un momento muy difícil. Pasando esto, creo que se había cortado la conexión también en un momento, recuerdo, ¿no? Sí, se había cortado la conexión. Generalmente cuando estás a esas alturas existe la conexión modo avión, pero creo que tampoco estaba funcionando. Lo que recuerdo que en un momento el piloto, por el altavoz, da una información un poco rápido. Hablaba en inglés, así que era un poquito difícil poder entender con precisión qué era lo que quería decir, pero lo que comunicó en ese momento era que aparentemente estábamos frente a una tormenta monzónica, que es bastante común para esa época en el área de Pakistán. La época en la que nosotras viajamos fue en diciembre, hacía bastante frío. Sí, así es. Y bueno, imagínense lo difícil que es atravesar una tormenta estando en el aire. Cuántas cosas, cuánta experiencia de golpe tuvimos que pasar, ¿verdad? Y en ese momento fue cuando, muy asustada, yo te miré tus ojitos y estabas realmente angustiada, tanto como yo. Así que en ese momento traté de calmarme y comencé a rezar. También pude ver que otros pasajeros pakistaní estaban rezando e invocando a Alá. Eso también lo pude observar. Sí, sí. Así que nos concentramos. Yo le pedí a mi hija que también rezara. Nos concentramos en ese momento y le pedimos al Arcángel Miguel, a Dios primero, al Arcángel Miguel y sus legiones, que nos ayuden a salir de esta situación. Nunca me voy a olvidar la fe con la que vos me dijiste esto ya va a pasar. Así es lo que yo sentía que te tenía que decir porque sabía que íbamos a salir de esa situación. Nuevamente sentimos la voz del piloto que después de un buen rato nos comunicó que tendríamos que ir al aeropuerto de Islamabad, capital de Pakistán, porque no podíamos hacer el aterrizaje allí en Lahore, mientras se sentía el ruido de las compuertas del tren de aterrizaje que no podían abrirse. Probablemente estaban bloqueadas y no podían descender los neumáticos. O sea que yo percibía, por lo que escuchaba, que había otro problema más, además de esa tormenta. Sí, sin duda, evidentemente también el avión contaba con una falla técnica. Y lo que yo recuerdo que cuando avisaron que no se podía aterrizar en Lahore y que íbamos a aterrizar en Islamabad, para nosotras se nos complicaba la vida porque teníamos que recorrer después varias horas para poder llegar al aeropuerto de Lahore y tampoco no conocíamos Islamabad, no conocíamos el país,
el idioma, cómo íbamos a hacer para poder trasladarnos hacia al aeropuerto de La Joya. Sí, fue un momento muy difícil. Yo recuerdo que me puse muy mal cuando nos enteramos que teníamos que llegar hasta Islamabad, capital de Pakistán. Nosotros no conocíamos y cómo teníamos que hacer para regresar de allí a Lahore. Entonces yo le pregunté en ese momento a un pasajero que estaba al lado nuestro cómo hacíamos para volver, y me contestó que el único medio era el terrestre, pero que íbamos a tardar de 6 a 8 horas según el estado del tiempo y del tráfico. Imagínate que yo en ese momento pensé, ay, qué locura, haber venido a tierras tan lejanas con tan poca información. Bueno, hasta ese entonces el avión ya había salido del área cercana al aeropuerto de Lahore y continuó su vuelo hacia el aeropuerto de Islamabad. Más o menos nos iba a llevar unas media hora poder aterrizar en Islamabad. Sí, y cuando al fin pudimos aterrizar con muchísima dificultad, llegamos y bueno, un poco más tranquila porque estábamos tocando tierra firme. Lo que recuerdo que en el momento del aterrizaje el avión se movió muchísimo. No sé si vos te acordás, Manuel. Sí, por supuesto. Saltábamos en el asiento y yo recuerdo que tú te golpeaste la cabeza. Sí, realmente fue muy feo, pero el piloto por supuesto hizo todo lo mejor que pudo, pero fue muy difícil ese aterrizaje. Al rato sentimos que nos comunicaban por el micrófono que no nos moviéramos de allí, que no íbamos a bajar. Yo pensaba que íbamos a bajar en el aeropuerto, pero luego se nos comunica que nos quedáramos en el avión y que esperáramos. Bueno, desconcertadas no sabíamos qué hacer, ni qué pasaba. Sí, además después veíamos que bueno, aparentemente se hacían algunas reparaciones técnicas y calculo que habremos estado aproximadamente 2 o 2 horas y media. La gente ya estaba cansada, un poco inquieta, y hasta que luego nos comunicaron que íbamos a aterrizar en Lahore, que no era necesario desembarcar en Islamabad. Sí, muy contentas nos pusimos cuando sabíamos que íbamos a retomar el viaje en el mismo avión y que no era necesario buscar otro transporte, ya que nosotros desconocíamos completamente la ciudad y no sabíamos qué transporte tomar. Así que bueno, allí sentimos un gran alivio y por supuesto agradecí a Dios esa posibilidad de volver al aeropuerto de Lahore en el avión. Se retomó el vuelo, esa media hora que íbamos a tardar para poder llegar a Lahore también se hizo un poquito extensa porque ya queríamos tocar tierra firme. Sí, por suerte luego comenzamos a ver a las azafatas recorriendo los pasillos del avión, verificando que todos tuviéramos bien puesto el cinturón de seguridad, que nadie estuviera descompuesto o mal, porque había muchos pasajeros en un estado de shock prácticamente. Así que bueno, después nos sirvieron algunos cafecitos, otras personas tomaron té y bueno, fuimos un poco más calmadas. Bueno, ya faltando muy pocos minutos para poder aterrizar en Lahore y con toda la asistencia técnica que se tuvo en ese momento, se pudo hacer el aterrizaje, pero también fue con mucho carreteo por parte del avión, ¿no es cierto? Las ruedas del avión hacían mucho ruido y en ese momento ya era de noche, y cuando el avión toca la pista de aterrizaje, que era bastante extensa, porque recuerdo todas las luces típicas que tienen las pistas de aterrizaje, llegaba un momento que tenía que parar y poder buscar una manga para poder engancharse y poder que los pasajeros entraran al aeropuerto. Pero siguió dando vueltas por la pista mucho tiempo, parecía como que no podía parar, no iba tan rápido, pero daba demasiadas vueltas, como que se hizo totalmente extenso y no sabíamos tampoco por qué.
Sí, y también no era fácil ese momento porque sentíamos que había problema para que se frenara el avión, lo cual se hizo con mucha dificultad también, que pudimos sentir todo ese movimiento brusco también cuando el avión finalmente logra frenar. Previamente a esto seguíamos rezando y pidiendo al Arcángel Miguel que por favor tomara el comando de esta situación y que ayudara al piloto. Y realmente el Arcángel nos escuchó porque por suerte el piloto pudo aterrizar y no hubo ningún problema, ningún pasajero golpeado. Luego del aterrizaje y ya el desembarco de los pasajeros, o previamente al desembarco de los pasajeros, bueno, el piloto recibió sus merecidos aplausos, toda la gente quería salir rápido del avión, hubo un poco de amontonamiento, bueno, pero logramos llegar a tierra firme y ese es el motivo por el cual contamos esta historia, porque es un testimonio de la ayuda de los ángeles y arcángeles en momentos difíciles, porque a través de las oraciones creo que fuimos asistidos. Sin duda. En esa situación de riesgo para toda la tripulación, realmente los ángeles estuvieron. San Miguel tomó el comando y ayudó al piloto, y nos dio la calma necesaria para que no entráramos todos en un shock grande ni que ningún pasajero se descompusiera. Así que realmente tenemos que dar gracias a Dios y a los ángeles, a San Miguel, por protegernos en ese vuelo, ¿no? Y bueno, este es nuestro testimonio que queremos compartir con ustedes y espero que si a ustedes les gustó, lo compartan. Así es, los invitamos que si les gustó esta historia, la compartan, también se suscriban. ¿Qué les parece? Yo creo que lo van a hacer y bueno, gracias por siempre, gracias por su atención.